Las junglas de Saipán no solo estaban llenas de disparos, gritaban. Era 1944. La noche vibraba con cánticos, acero y algo más antiguo que la guerra. Las cargas Banzai japonesas rompieron líneas aliadas por terror y voluntad. Pero esta vez hallaron un nuevo horror. No usó balas, sino fuego. Lo que comenzó como un proyecto secreto en laboratorios de EEUU se transformaría en el arma que terminó con el mito del coraje indomable. Esta es la historia del lanzallamas M2, un invento que cambió el rumbo de la Guerra del Pacífico y la psicología del combate para siempre. Esto es Tierra de Nadie. Suscríbete y entra al fuego. Antes de que Saipán se convirtiera en un horno de acero y fuego, la Guerra del Pacífico ya había forjado un ritmo sombrío en cada marine. Desde las playas de Guadalcanal hasta los atolones de Tarawa, una verdad se repetía. Los japoneses no se rendían. Combatieron hasta el fin. Cada cueva era una fortaleza, cada trinchera una tumba. No era estrategia, sino fe. El código Bushido se había vuelto más oscuro, una creencia que glorificaba la muerte por el emperador y condenaba la rendición como vergüenza eterna. Los oficiales les dijeron que la captura era tortura, que los americanos los mancillarían. Así que cargaban una y otra vez su último aliento convertido en un grito por los 10.000 años del reinado del emperador. Estas cargas Banzai eran más que ataques físicos, eran armas de terror. No solo golpeaban la carne, sino los nervios. Olas de soldados gritando asaltaban bajo el fuego, sus rostros iluminados por explosiones, su arrojo intacto al caer. Algunos portaban rifles, otros solo espadas o granadas al pecho. Fue un caos que desafió la calma humana. Muchos jóvenes marines cedieron. Algunos se paralizaban, otros disparaban a ciegas. No importaba cuántos soldados japoneses murieran. El ímpetu de la carga solía quebrar la línea antes. Los comandantes observaban el patrón con creciente terror. Las armas corrientes, rifles, morteros y artillería mataban a los hombres, pero no frenaban la locura que los movía. Cada campaña en una isla parecía un déjà vu, un ciclo interminable de sangre y coraje que ninguna cantidad de balas podía borrar. Americanos, tecnología, japoneses, convicción. Sin embargo, la convicción, como bien aprenderían, solo perdura hasta que se topa con algo aún más aterrador. En 1944, EEUU vio el fin del ciclo. No requerían un arma nueva, precisaban un miedo distinto. La solución para detener la carga imparable no vino del frente de batalla. Surgió en laboratorios, donde ingenieros analizaban química, no coraje. El ejército de EEUU ya conocía los lanzallamas. Los alemanes los usaron en la Primera Guerra Mundial. Aparatos rudimentarios que arrojaban combustible ardiente, peligrosos para quienes los portaban. Fallaban, fugaban, explotaban al impacto. Pero la idea siguió. El fuego era total. El fuego lo consumía todo, no dejaba refugio ni segundas oportunidades. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, científicos de EEUU retomaron esa arma antigua con un toque moderno. Hacerla portátil, confiable y lo bastante letal para cambiar el curso de la guerra en la jungla. En talleres improvisados del Pacífico empezaron a crear algo nuevo, el lanzallamas M2, oficialmente conocido como M22. No era elegante, pesado, brutal y simple. 2 tanques cilíndricos de combustible iban a la espalda del operador. Un tanque de nitrógeno más pequeño daba presión y una manguera a una lanza manual proyectaba fuego más lejos de lo imaginable. A 27 metros. El combustible era gasolina espesada con napalm, un gel pegajoso e inflamable que se adhería a todo y no se apagaba.
Al apretar el gatillo, el nitrógeno a presión expulsaba el napalm por la boquilla, donde una llama lo transformaba en un chorro de fuego líquido. Cargado, el M2 pesaba unos 32 kilogramos y aguantaba 7 segundos de llama continua. 7 segundos. Bastó para convertir una cresta selvática en un infierno. No se hizo por estética o comodidad, sino por resultados. Los marines que lo vieron no sabían que tenían un arma que cambiaría la guerra. No era únicamente un arma. Era terror portátil, presto a desatarse en un mundo donde el coraje ya no era suficiente para sobrevivir. Todo marine con un M2 sabía lo que implicaba. Al llevar ese voluminoso tanque doble, te convertías en el objetivo principal en el campo de batalla. El enemigo no necesitaba ver tu rostro. La silueta de los cilindros bastaba. Los francotiradores los buscaban, apuntando a los tanques, transformándote en una explosión viva. Solo su peso, de casi 32 kilogramos, lastraba tu espalda y ralentizaba cada paso. Cada movimiento rechinaba y silbaba con el sonido de las válvulas y la presión. No era solo un arma, era una carga que exigía tanto coraje como precisión, porque un error podía incendiar todo lo que tenías detrás. El entrenamiento era intenso e implacable. Los marines aprendían a operar en parejas, el lanzallamas y su protector, un fusilero que debía custodiarlo a toda costa. En los campos de práctica del Pacífico ensayaban la misma danza mortal: avanzar, agacharse, disparar, retroceder. La precisión era vital. Si el operador perdía el equilibrio o torcía la manguera, corría el riesgo de romperla. Una sola trazadora perforaría el tanque, incendiando al operador. Pero pese al riesgo, había hombres voluntarios que vieron el arma no como maldición, sino como desafío. Se llamaban portadores de la antorcha, entre orgullo y humor negro. Mas había otra batalla, una que ningún manual podía prepararles: la moral. Disparar a un enemigo lejos era una cosa, ver a un humano consumido por el fuego, otra. Los gritos, el olor, la visión de los cuerpos retorciéndose en agonía. Se grababa en la mente. Algunos vomitaban tras su primera misión, otros enmudecían por días. Aún así, se cargaban los tanques y volvían. Entendieron lo que los oficiales ya sabían: contra un enemigo que no se rendía, la piedad era un lujo. En la jungla del Pacífico, la supervivencia exigía fuego, y los que lo llevaban debían ser arma y testigos de la cruda verdad de la guerra. El miedo podía ser creado. En el verano de 1944, el avance de EEUU en el Pacífico era un brutal ajedrez de salto de isla. Cada avance los acercaba a Japón, pero cada nueva casilla costaba más vidas. Entonces llegó Saipán, la clave de todo. Esta isla de las Marianas, de apenas 24 kilómetros, era más que coral y selva. Era la pista perfecta. Desde Saipán, los nuevos B-29 Super Fortress de EEU podían atacar Tokio. Ambos bandos sabían su valor, y quien la controlara determinaría el destino de la Guerra del Pacífico. Japón fortificó Saipán con 31,000 tropas, artillería en acantilados de piedra caliza y túneles subterráneos, volviendo la isla un nido mortal. Juraron que ningún estadounidense pisaría allí con vida. El 15 de junio de 1944, 8,000 marines de EEU desembarcaron. En minutos, el mar enrojeció. La artillería caía de las crestas. Las ametralladoras barrían la orilla. Aún así, avanzaron metro a metro, cavando trincheras poco profundas bajo el fuego. Al anochecer, los marines trazaron una frágil línea en la playa.
Pero al caer la noche en la isla, los mandos japoneses prepararon un contraataque sin precedentes para los marines. Juntaron heridos, dieron saque, afilaron bayonetas y dieron una orden final: morid con honor por el emperador. Cada soldado superviviente en Saipán, desde el oficial veterano hasta el joven recluta, participaría en una última carga Banzai. Los marines lo oyeron antes de verlo, un cántico profundo en la jungla, como un trueno. Luego apareció el brillo de las bayonetas bajo las bengalas. Miles de siluetas se lanzaron al unísono, gritando 10.000 años, mientras se estrellaban contra las líneas americanas. No fue una táctica, sino suicidio ritual, olas humanas contra ametralladoras y morteros. Pero entre los marines, figuras nuevas acechaban tras las colinas. Sus tanques relucían bajo la luna. El lanzallamas M2 había llegado a la batalla y la jungla estaba a punto de arder. Poco después de la medianoche del 7 de julio de 1944, la mayor carga Banzai de toda la Guerra del Pacífico estalló en las colinas de Saipán. Casi 3.000 soldados japoneses asaltaron la jungla, ebrios de adrenalina y sake, clamando el nombre del emperador mientras cargaban contra el fuego americano. De la oscuridad, bengalas estallaron arriba, volviendo la jungla un día surrealista de humo y movimiento. Los marines, en sus trincheras, empuñaban sus rifles mientras el sonido de miles de botas se aproximaba, seguido del siseo metálico de las hojas y el rugido de incontables voces. Entonces, un sonido nunca antes oído, un siseo violento, como el de una serpiente gigante exhalando. Desde las líneas, chorros de fuego se alzaron en la noche. El primer operador de lanzallamas en acción fue un soldado de Ohio de 19 años. Nunca la había usado en combate. Al apretar el gatillo, el nitrógeno a presión expulsó el denso napalm por la boquilla hacia la carga. La jungla se encendió. Las llamas se prendieron a uniformes, árboles y carne, esparciéndose a gran velocidad. La carga, que aterrorizó a los soldados, se desvaneció en caos. Los gritos de Banzai mutaron en lamentos. El napalm no solo quemó, se pegó. Cubría todo lo que tocaba, convirtiendo el aire mismo en un arma. El calor era tan intenso que las cintas de munición detonaban donde estaban. Granadas estallaban en sus manos, y las hojas sobre sus cabezas se encendían. El fuego asfixiaba la noche con humo. Las crestas verdes brillaban anaranjadas, vivas con sombras, algunas humanas, otras irreconocibles. Mas la carga no cedió. Cientos ardían, pero otros seguían avanzando por el infierno, con rostros tiznados y bayonetas fijas. Para los marines, era como luchar contra fantasmas inmortales. Los lanzallamas resistieron, con ráfagas de 7 segundos, y los fusileros los protegían de los francotiradores. El aire olía a aceite y carne quemada. En esos minutos, algo crucial en la guerra cambió. La victoria ya no dependía del valor, la química sí. Por vez primera en el Pacífico, el fuego fue estrategia. Cuando los tanques de napalm se agotaron, no hubo silencio, solo el crepitar de árboles quemándose y el lejano estruendo de granadas. La carga Banzai penetró en grupos dispersos y los marines luchaban cuerpo a cuerpo, bayonetas chocando, puños y cuchillos destellando a la luz del fuego. El suelo resbalaba por barro, aceite y sangre. En medio del caos, los hombres con lanzallamas M2 fueron salvadores y objetivos. Los soldados japoneses pronto supieron que matar al operador podía parar el fuego y abrir una brecha. Apuntaban a los tanques. Las balas rebotaban en el acero curvo, y cuando una daba en el blanco, la explosión iluminaba la noche como un sol en miniatura.
El soldado Harding, sin munición, cogió su carabina y luchó junto a los fusileros que debía proteger. Al otro lado, otros operadores intentaban cubrirse y moverse. Los tanques pesaban más de 30 kilos y cada paso en el barro era como arrastrar un ancla. Algunos cayeron, aplastados por su propio equipo. Otros avanzaban, hombros humeantes de calor, rostros tiznados de hollín. Los marines que los custodiaban gritaban objetivos, despejando el paso para los lanzallamas. Era un ritmo brutal y coordinado. Fusileros disparando a distancia y lanzallamas barriendo de cerca, protegiéndose entre sí. Cada operador sabía la limitación de su arma: 7 segundos de fuego por carga. Mas esos 7 segundos podían anular una carga, destruir un búnker o dar tiempo para retirar compañeros heridos. Si Ráfaga acertaba, los resultados eran absolutos. La jungla ardía en llamas, que se propagaban más rápido de lo que un hombre podía correr. Más aterrador era el silencio que seguía. Ni disparos, ni movimiento, solo el rugido tenue de las llamas devorando vegetación y carne. Al amanecer, la jungla de Saipán parecía otro planeta. Árboles quemados sobresalían de la tierra humeante. Cuerpos de amigos y enemigos yacían entre las cenizas. El lanzallamas M2 había cumplido su objetivo. La mayor carga Banzai de la historia concluyó, y con ella, la época de ataques suicidas masivos se esfumó. Al amanecer del 7 de julio de 1944, el campo era irreconocible. El aire aún vibraba de calor, el humo cubría las crestas, y el hedor a aceite y carne quemados era casi palpable. Miles de japoneses yacían muertos, su imparable carga reducida a cenizas y silencio. Más de 2.500 murieron en apenas unas pocas horas. Los marines, aunque maltrechos y sin dormir, habían mantenido la línea, y al hacerlo, presenciaron algo mucho más grande que una simple victoria. El mito de la imparable carga Banzai se había roto, no por el coraje, sino por la química. Las ráfagas del lanzallamas hicieron más que despejar la jungla. Habían cambiado la psicología. Por años, los soldados japoneses lucharon con invencibilidad espiritual, creyendo que morir en batalla era honor eterno. Pero el fuego alteró esa creencia. Era una fuerza que no podían dominar. Consumía el honor, borraba el valor, negando la dignidad de morir con espada en mano. Documentos capturados revelaron el temor japonés a los lanzallamas más que a tanques, morteros o ametralladoras. Un oficial escribió: "El arma no es de este mundo". Pero para los marines, la victoria conllevó un costo. Los hombres que llevaron el M2 no fueron héroes, fueron atormentados. Muchos se negaban a hablar de sus actos. Quemar vivos a hombres, incluso enemigos, dejaba huellas imborrables. Veteranos admitieron que el ignitar el combustible atormentó sus sueños por décadas. Pero en la fría aritmética de la guerra, el arma había funcionado. Cada cueva incendiada significó salvar a muchos marines de entrar con granadas. Cada ataque fallido, menos tumbas de Estados Unidos. Desde Saipán, la táctica Banzai casi se desvaneció. El ejército japonés, de ofensiva intrépida, pasó a una defensa desesperada, cavando redes de cuevas y obligando a los estadounidenses a luchar palmo a palmo. El terror se había invertido. La llama hizo lo que las balas no pudieron. Enseñó a temer a los guerreros más fanáticos. Tras Saipán, la lección se propagó velozmente, cual las llamas que calcinaron sus selvas. Un arma improvisada, llevada por unos pocos marines, pronto fue vital para el ejército de E.E.U. El lanzallamas M2 evolucionó de un dispositivo defensivo a la base del avance estadounidense isla por isla.
En febrero de 1945, al llegar los marines a Iwo Jima, cada división ya tenía pelotones lanzallamas. Entrenaban día y noche para despejar cuevas, túneles y búnkeres inaccesibles para la artillería. En terreno volcánico, donde incluso los tanques batallaban, estos hombres fueron la punta de lanza, yendo a la oscuridad con un tanque de napalm y 7 segundos de infierno. Iwo Jima era una fortaleza en la tierra misma. Bajo las playas de arena negra y crestas, los japoneses habían excavado más de 16 kilómetros de túneles, búnkeres y cámaras con munición y comida. No planeaban retroceder. Sus órdenes eran claras: luchar hasta el final, eliminando a cuantos americanos pudieran. Armas y granadas no los alcanzaban en sus cuevas. La artillería solo sellaba las entradas. La solución, una vez más, fue el fuego. Los lanzallamas avanzaron en pares, arrastrándose bajo fuego hacia las cuevas. Fusileros y expertos en demolición los flanqueaban, cubriendo el avance mientras los operadores apuntaban sus tanques. El primer estallido llenó la cueva con un rugido que ahogó todo: viento, disparos y hasta el pensamiento. Las llamas avanzaban devorando el oxígeno y cubriendo las paredes de roca con napalm ardiente. La temperatura en esos túneles excedía los 2000 grados. En segundos, los defensores huían hacia el fuego de las ametralladoras o se asfixiaban. No fue destrucción, sino aniquilación total. Un marine lo dijo: no solo los matabas, les quitaste el aire. La afirmación era fría y precisa. Los lanzallamas no solo ganaban batallas, alteraban su esencia. Pero el costo para los que usaban el fuego era inmenso. La vida de los operadores de lanzallamas tras el asalto duraba minutos. Francotiradores japoneses apuntaron a tanques y un golpe incineraba un pelotón. Los operadores lo sabían, pero aún así avanzaron. Luchaban en binomios, uno cargando, otro protegiendo. Muchas veces, el protector moría primero. Los supervivientes volvían con quemaduras, su equipo derretido y los ojos ennegrecidos por el hollín. En Okinawa, la sangrienta batalla final, el lanzallamas fue el arma predilecta. Las tropas japonesas abandonaron el combate abierto. Excavaron hondo en colinas calizas, creando laberintos mortales. Los marines respondieron con furia metódica. Cada cueva se despejó, primero granadas, luego fuego. Ingenieros instalaron lanzallamas en tanques Sherman, creando infiernos móviles que cubrían laderas enteras en llamas. Era eficiente, era devastador y era espantoso. A mediados de 1945, el lanzallamas, de arma táctica, se volvió símbolo del dominio estadounidense y la decadencia moral de la guerra. Lo que inició como una respuesta a los ataques suicidas se volvió estándar. Pueblos, selvas y cuevas ardían por igual. El fuego fue sinónimo de triunfo. Sin embargo, tras cada batalla, al ver los marines las humeantes cuevas y lo que habían logrado, una pregunta les rondaba: ¿cuánta humanidad propia habían quemado así? Los comandantes justificaban el arma: menos marines muertos, victorias más rápidas, batallas más cortas. Pero entre las tropas, la carga emocional era más pesada que un tanque. Un superviviente escribió: el fuego me salvó 100 veces. Ojalá no hubiera visto lo que les hizo a las suyas. Saipan enseñó que el miedo podía crearse, Iwo Jima y Okinawa, que podía industrializarse. Paisajes enteros se volvieron cenizas por el progreso. Y a medida que la guerra se acercaba a Japón, los planificadores vieron en sus mapas un futuro aterrador, un país hecho de madera, papel y bambú. Si la invasión continuaba, el fuego que asoló las islas pronto asolaría la nación.
El lanzallamas M2, de arma provisional, se convirtió en parte de una filosofía bélica donde la aniquilación reemplazaba al honor y la victoria era sobrevivir a toda costa. El fuego que detuvo la carga Banzai iluminaría el camino a Japón. Cuando la guerra cesó en agosto de 1945, la historia del lanzallamas no se acabó. Simplemente se silenció. El arma que detuvo la carga Banzai en Saipán y transformó las cuevas de Iwo Jima y Okinawa en infiernos, de repente no encajaba en un mundo en reconstrucción. Los soldados regresaron como héroes, pero los que portaron el M2 no fueron celebrados en desfiles. Los atormentaba el olor a napalm quemado y los gritos que nunca podrían dejar de oír. El ejército embaló los lanzallamas en cajas, los soterró y dejó que la historia prosiguiera sin mencionar el daño de esos 7 segundos de fuego. Pero el legado del arma nunca se fue. Evolucionó. Los mismos principios químicos detrás del M2 de gasolina espesada cimentaron el bombardeo con napalm, una forma mucho más grande y mortífera del mismo terror. De Corea a Vietnam, los jets llevaron la lección nacida en Saipán. El fuego no solo destruía, controlaba, dictaba el movimiento, quebraba la moral y reescribía los límites del miedo. Cada ataque aéreo que convertía la noche en día era un eco de aquella primera llamarada de un marine de 19 años en el Pacífico. Pero tras estadísticas y triunfos militares, el costo humano perduró. Los supervivientes japoneses de ataques con lanzallamas no hablaban del arma con odio, sino con asombro y horror. Un veterano expresó: "Nos hizo comprender que los dioses nos habían desamparado. La ancestral creencia Bushido, en el honor mediante la muerte, no pudo ofrecer resistencia a un arma que convertía a los hombres en cenizas, incluso antes de que pudieran matar. La herida moral, la brutal realidad en de esta arma implacable. Muchos operadores la idea de una muerte honorable en el campo de batalla, nunca habían hablado de una profunda desesperación, ni siquiera con sus familias de abandono divino. Fueron entrenados para sobrevivir, la ferocidad, no para procesar lo que eso implicaba. De esta nueva modalidad de guerra alteraron para reconstruir la percepción de la batalla y el honor, inaugurando entrar en la era atómica y una dolorosa reevaluación de los valores eclipsado por la bomba que todo lo terminó en un solo destello. Aunque poéticamente oscuro, el M2 anticipó Hiroshima. Ambos surgieron de la misma idea, que la aniquilación total salvaría vidas, acortando la guerra. Ambos probaron que, al ser el fuego estrategia, la humanidad pierde algo irrecuperable. Hoy, el lanzallamas M2 está en museos, pulido, silencioso, tras un cristal. Turistas ven reliquia, historiadores, innovación. Pero quienes realmente entienden su historia ven algo más. Un espejo que refleja la capacidad humana tanto para la invención como para el horror. El arma que frenó el ataque quemó las ilusiones de noble guerra. Forzó al mundo a confrontar una nueva verdad. Victoria y moralidad rara vez coexisten en el mismo campo. En las crestas negras de Saipán aún yacen tanques oxidados semienterrados. La selva ha vuelto a crecer, cubriendo cicatrices. Pero si cavas, el suelo aún huele a combustible. La guerra acabó, pero su pregunta jamás se apagó. Cuando la supervivencia exige fuego, ¿qué parte de tu alma quemas con él? Si te conmovió, suscríbete a Tierra de Nadie para mantener viva la historia. Porque detrás de cada arma, cada victoria y cada número hay una historia que el mundo intentó olvidar y alguien que nunca pudo hacerlo.